Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo con todos vosotros en esta segunda sesión que va a hablar de las experiencias y expectativas de las terapias y medicamentos contra el COVID, sobre la cual ya he hablado un poco con vosotros en esta segunda sesión que va a hablar de las experiencias. No sé, creo que me he ido de Hopping para que no tener doble eco, ¿no? Bueno, decía que en la sesión anterior ya habló un poco sobre las soluciones terapéuticas con que estamos contando el profesor César Nombela, aunque aquello iba dirigido hacia otro, pero se nos ha adelantado un poco. No sé si habéis tenido la ocasión de escucharlo, ¿no? Aquí vamos a hablar de ello, vamos a hablar de esas expectativas en base a la experiencia de cada uno. Y tenemos a Benito Almirante Grajera, que es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Vallebrón, a Julia Blanco, senior de Isicaisa en el Hospital Germán Trias y Pujol. Julia Blanco, no la veo, eso le falta. Santiago Moreno Guillén, que sí está, que es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas de Ramón y Cajal de Madrid, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Fernando Prados, que está ahí vestido de blanco, en plan profesional sanitario. Bienvenido, Fernando. Marisa Álvarez, que es la directora médico de Gilead, España. Y falta Rafael Cuervo. No está, sí, ahí está, Rafael, sí, que es también el medical lead de GSK o GSK. Muy bien, pues todos bienvenidos y vamos a empezar. Tenéis 5 minutos de presentación previa y luego tenemos media hora para poder dialogar. Tiene la palabra Benito Almirante, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por la invitación. Es un placer compartir con vosotros estas sesiones. Y bien, yo me gustaría pues que a lo largo de esta hora y media que vamos a estar discutiendo los temas del tratamiento de la COVID y sobre todo de las expectativas que tenemos por delante con el tratamiento de la COVID, pues fuéramos capaces de poner entre todos sobre la mesa cuáles son los problemas más importantes que tenemos en este momento, que seguimos teniendo un número de problemas terapéuticos importantes y, sobre todo, lo que yo creo que es más relevante, cuáles son las expectativas de cara al futuro inmediato o al futuro a medio plazo, porque, sin ninguna duda, la COVID-19 nos va a acompañar durante un tiempo muy prolongado, independientemente de que todas las vacunas que están en este momento utilizándose y las que puedan venir en un futuro pueden llegar a controlar la parte más numerosa de la pandemia, la enfermedad y la infección seguirá estando entre nosotros y necesitaremos pues un arsenal terapéutico de gran eficacia para poder combatir los graves problemas que tiene esta enfermedad. Yo solamente para introducir el tema, la COVID-19 nos ha enseñado a todos que es una enfermedad muy grave, es muy grave. A pesar de que globalmente la cifra de mortalidad no es muy alta, todos los clínicos estamos acostumbrados a ver unos pacientes que están hospitalizados, que tienen unos cuadros clínicos severísimos, que muchos de ellos en muy poco tiempo tienen complicaciones muy importantes y que estas complicaciones no solamente les pueden condicionar la muerte, que en muchos casos esto sucede, sino que les da lugar a necesidades terapéuticas muy importantes, a estancias en cuidados intensivos durante muchos días y, además, la recuperación de muchos de estos pacientes es muy lenta. Por lo tanto, yo creo que en este momento, además del reto de la vacuna para conseguir controlar la pandemia en la medida de lo posible, el reto terapéutico, sin ninguna duda, es probablemente el que en este momento tendríamos que trabajar con mayor énfasis, porque así como la vacuna, y después Julia, que es un gran experto en el tema, seguramente hará mención a ello, ha avanzado de una forma espectacular en solo 12 meses, la terapéutica de la COVID todavía tiene muchísimos puntos en los que tenemos dificultades para tratar a los enfermos. Necesitamos nuevas herramientas terapéuticas que nos permitan a los enfermos ofrecerles
un mejor pronóstico de su enfermedad. Por lo tanto, sabemos algunas cosas, hemos avanzado en algunos temas de la terapéutica, pero tenemos todavía muchísimo camino por delante y yo agradezco mucho la compañía de las personas que están representando en la industria, porque así, como en todas las enfermedades hemos de trabajar juntos, en esta todavía hemos de trabajar más juntos. La enfermedad es gravísima. Nadie se engañe, no es una enfermedad banal, es una enfermedad muy grave. Algunos de los que están ahora mismo en el panel lo han podido comprobar por sí mismos y nos pueden dar un testimonio mucho más cercano de que esta enfermedad no es una enfermedad banal, no es un constipado, no es un resfriado común, es una enfermedad muy grave que necesita herramientas terapéuticas de primer nivel para poder combatir esta enfermedad y poder salvar a todos los enfermos que sea posible. Yo creo que con esta introducción yo doy paso a mis compañeros que den un poco su impresión para poder discutir quizás con un poquito más detalle después los aspectos más puntuales del tratamiento actual y futuro. Pues muchísimas gracias, Benito. Para nosotros es también un placer enorme tenerte otra vez aquí con nosotros en este tipo de encuentros. Vamos a pasar la palabra a Julián Blanco, que está en el Hospital Germàstias i Pujol, conocido allí por el Canruti, y que es senior del ISI CAISA, que no sé exactamente muy bien qué es, pero sé que están haciendo una labor extraordinaria allí. Julia, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Yo primero, lo primero de todo es agradecer la invitación a esta sesión y poder compartir este panel con expertos en la clínica, vamos, están en el top de la clínica en España. Yo no soy clínico, yo soy investigador, estoy en el ISI CAISA, que es el Instituto de Investigación del SIDA, y que evidentemente pues hemos puesto todo nuestro conocimiento sobre el virus del VIH también en el SARS-CoV-2. Y yo, para introducir el tema, tal vez retomo un poco el título de la sesión, que es ¿qué hemos aprendido del SARS-CoV-2? Y yo creo que me gustaría destacar dos cosas. Una cosa que hemos aprendido es que somos vulnerables a los virus, que la naturaleza todavía nos tiene preparadas muchas sorpresas y que tenemos que aprender muchísimas cosas de ella. Y que una de las cosas que tenemos que aprender es que la salud humana no es solo la salud humana, y yo creo que ese concepto que se gestó hace unos años y que yo creo que está tomando cada vez más fuerza de una sola salud, es decir, la salud humana tiene que ser salud ambiental, tiene que ser salud animal y tiene que ser salud humana. Si no tenemos las tres patas, realmente nos vamos a encontrar con muchísimos problemas, no solo como este, sino que vendrán muchísimos más. El segundo punto que quería destacar de lo que hemos aprendido es que la investigación es importante. Esto ya es un tema que ha salido en la sesión anterior y yo creo que es importante y nos ha permitido desarrollar las herramientas que tenemos en este momento contra el virus. ¿Por qué? Porque ya sabíamos de otros coronavirus, porque sabíamos cuál era la proteína diana de una potencial vacuna, sabíamos cómo expresarla, etcétera, etcétera. Y se habían desarrollado tecnologías nuevas como el RNA para el desarrollo de vacunas. Yo creo que eso es algo realmente importante y en lo que se ha basado todo este rápido desarrollo de vacunas. Y esto es otra cosa sorprendente porque realmente contra este virus hemos conseguido obtener o diseñar una vacuna eficaz, altamente eficaz, de una manera muchísimo más rápida que los antivirales. Los antivirales realmente, y también es algo que ha salido, no tenemos todavía un buen antiviral que realmente bloquee la replicación del virus. Hemos intentado de todo, se han intentado pues, el reposicionamiento de antivirales conocidos, pero yo creo que el objetivo es el diseño de un buen antiviral de acción directa sobre este virus. Y aquí en el tema de los antivirales también hay un punto importante y es la aparición de los anticuerpos monoclonales, que nuevamente es fruto de toda una tecnología desarrollada mayoritariamente en el campo del VIH, donde los anticuerpos monoclonales están tomando una dimensión realmente importante y que se ha podido aplicar de manera muy rápida a SARS-CoV-2. Estos anticuerpos monoclonales no son óptimos, es decir, los tenemos que administrar en fases tempranas. La ventana de oportunidad de estos anticuerpos es corta,
pero yo creo que es una demostración más de la importancia de la investigación y en el desarrollo de nuevas terapias. Y por último, me gustaría también resaltar un tema que también ha salido en la sesión anterior, que es el de las nuevas variantes del virus o los nuevos coronavirus que pueden aparecer, que yo creo que esos antivirales de acción directa, teniendo en cuenta que la proteasa de coronavirus es relativamente conservada, pueden ser una herramienta absolutamente útil para el control no solo de esta pandemia, sino de futuras pandemias de coronavirus. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy bien de tiempo, lo cual nos permitirá luego tener un debate más fructífero. Voy a dar la palabra ahora a Santiago Moreno Guillén, que es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Santiago, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, amigos. Deciros que estoy encantado de estar esta tarde aquí, no solamente por hablar del tema que vamos a hablar, sino sobre todo por compartir mesa y debate con todos vosotros, insignes médicos y representantes de la industria farmacéutica que tanto nos ayuda y tanto bueno ha hecho por la COVID-19. Y bueno, continuando en la línea de lo que comentaba Benito y comentaba Julián, pues efectivamente la COVID-19 nos ha enseñado mucho y a muchos niveles. Y ha sido un desafío desde que empezamos a manejarla en el mes de marzo del año pasado. Hemos hecho con la COVID, y hablo de lo que hemos aprendido y las experiencias que hemos tenido, hemos hecho con la COVID lo que no hemos hecho seguramente hecho con la inmensa mayoría de las enfermedades. Es que por necesidades del guión nos vimos obligados a ir en contra de los principios que defendemos cada día y es que tenemos que actuar basados en la evidencia científica. Y desde el mes de marzo del 2020 hemos utilizado eso que Julia llamaba reposicionamiento de fármacos. Hemos utilizado medicamentos para tratar la COVID que solo tenían de evidencia resultados in vitro y todo lo demás era intuición. Y hemos utilizado durante muchas semanas, durante muchos meses, muchos medicamentos que, animados por el hecho de que sabíamos que no eran tóxicos en el humano, pues lo aplicábamos de manera indiscriminada a todos los pacientes. Ninguno de aquellos medicamentos se ha demostrado que sirva. Es más, todos han sido desechados en el momento actual. Forman parte del pasado y esa fue la primera experiencia que tuvimos en nuestro enfrentamiento a la COVID. Después de eso, la experiencia siguiente es la que estamos viviendo ahora mismo. Pues ensayos clínicos ya hechos con el rigor que se precisa y desarrollo por parte de la industria de algunos medicamentos, pues nos permite llegar a la situación que estamos ahora mismo. Ahora mismo tenemos fármacos antivíricos que han demostrado su eficacia en alguna fase de la enfermedad, como Remdesivir, y hemos utilizado y estamos utilizando antiinflamatorios que han demostrado que disminuyen la mortalidad también en algunas circunstancias. Y los beneficios de la dexametasona o otros esteroides y de algunos anticuerpos monoclonales que mencionaba Julia, como el tocilizumab, pues han mostrado eficaces y es lo que estamos utilizando ahora mismo y lo único que tenemos evidencia que podemos utilizar. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Claro, los deseos son fáciles de adivinar. ¿Qué nos gustaría a todos los que estamos aquí y a todas las personas? Pues que hubiese medicamentos antivirales que, dados en una fase muy precoz de la enfermedad, aquellas que no se hospitalizan, impidieran que los pacientes empeoraran y que tuviesen que ser hospitalizados. Medicamentos orales o parenterales, si quieres, pero de administración cómoda, serían más que deseables. Y afortunadamente hay investigación que se está llevando a cabo en este sentido. Lo segundo que nos encantaría es que, bueno, si un paciente debuta o por cualquier razón tiene que ser hospitalizado porque sus condiciones así lo exigen, pues entonces que tuviésemos enfermedades antivíricos o antiinflamatorios que impidiera que un paciente hospitalizado porque tuviese una mala saturación de oxígeno empeorase como ocurre ahora mismo y tenemos que pasarlo a la UCI. Y bueno, y también afortunadamente también se están investigando antivíricos en ese sentido y también antiinflamatorios inmunomoduladores para esto. Y ya pues el deseo es que los pacientes que de manera irremediable tienen que llegar a la UCI, pues que aparte del tratamiento de soporte que se le da en la UCI y que salva las vidas y lo poquito que tenemos, pues que tuviésemos medicamentos que de manera más uniforme y sin depender de criterios muy exigentes se pudieran administrar a los pacientes de la UCI para que no se muriera. Yo creo que eso sería las expectativas, creo que razonables que tenemos marcadas,
y que básicamente se resumen en tener medicamentos que impidieran el empeoramiento progresivo de la COVID-19 en los pacientes que la sufren. Y yo creo que este va a ser nuestro tema de discusión durante este tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante, te has ajustado perfectamente al tiempo. Y vamos entonces a pasar a Fernando Prados Roa, que es otra óptica distinta, pero muy cercana al COVID-19. Fernando, por favor, muchísimas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros y escucharos, además. La verdad es que todo lo que se ha dicho hasta ahora más o menos resume lo que yo quería explicar. Es verdad, como muy bien lo ha dicho Benito, que es una enfermedad grave. Estamos, lógicamente, tratando una enfermedad grave. Es verdad que nos han enseñado que somos vulnerables hasta un punto en que no nos habíamos dado cuenta, por lo menos no queríamos darnos cuenta. Y es absolutamente verdad que hemos tenido que improvisar, ¿no? En la primera fase de hace un año, cuando apareció esta enfermedad, hace poco más de un año, pues la verdad es que nos dejó a todos, pendientes de qué es lo que teníamos que hacer, porque es verdad que no lo sabíamos. Pero yo uniría una cosa más, que lógicamente va más con mi actual actividad, ¿no? Que es que además ha organizado el sistema, o sea, ha exigido al sistema algo que hasta entonces no habíamos visto. Habíamos jugado ahí en el límite de lo que era la saturación, hablábamos de la saturación cuando no sabíamos realmente lo que era realmente la saturación. Y eso lo hemos visto porque han llegado en un número, porque no solo es grave, sino que es que además afecta a un porcentaje de población que requiere atención hospitalaria hasta unos niveles que no hemos sido capaces, lógicamente, que no hayamos visto hasta ahora. Y eso ha exigido a las instituciones, ha exigido a los profesionales adaptarse a todo esto, no solo a tener que buscar tratamientos en esos antiinflamatorios, en esos antivíricos, en todas las herramientas terapéuticas que teníamos de una manera, bueno, pues no jugando con la evidencia científica, porque lógicamente no la había, no había dado tiempo a generarla, sino que además ha exigido al sistema expandirse y a buscar soluciones, obligados lógicamente por la situación. Y eso fue lo que nos pasó en IFEMA, eso fue lo que pasó en Madrid cuando la primera ola saturó los hospitales hasta un punto en que no se podían ni siquiera tratar a los pacientes que requerían ingreso hospitalario. Y eso lógicamente no lo habíamos vivido antes, no habíamos sabido lo que era eso, el trabajar en catástrofes, es algo que venía en los libros, que los servicios de emergencias habíamos estudiado en alguna ocasión, pero realmente el saber que tenías a un paciente que requería un tratamiento que incluso eras capaz de dárselo, pero que no tenías ni tiempo, ni espacio, ni posibilidad material, pues fue increíble. Y no hay que remontarse mucho. Hace un año no había ni medios de autoprotección para los profesionales para poder trabajar en unas condiciones mínimas, ¿no? Y hoy, pues la verdad es que el sistema, lógicamente, se ha conseguido adaptar. Seguimos esperando olas y seguimos estirando los servicios, todo lo que podemos para dar tratamiento. Nos hemos dado cuenta que estos pacientes pues tienen sus estadios de evolución y que evidentemente se exigen medidas terapéuticas diferentes, ¿no? Adaptadas al paciente. Y lógicamente pues todo esto está actualmente todavía en estudio y evolucionando, y todavía hoy pues por ejemplo en el Hospital Central estamos planteando la posibilidad de hacer una unidad más, que es la unidad de rehabilitación, porque ahora lo que nos viene, como muy bien habéis dicho desde el principio, como ha dicho Benito, que esto no se va a ir mañana. Esto evidentemente todavía tiene un largo recorrido, y en ese largo recorrido vamos a ver otras afectaciones que ahora mismo no le damos tanta importancia porque estamos con lo agudo, pero que lógicamente la rehabilitación de estos pacientes, los pacientes que han pasado tanto tiempo en UCI, los pacientes que han tenido alteraciones pulmonares, que evidentemente van a tener que necesitar una rehabilitación y unas terapias que vamos a tener que empezar a implementar desde ya mismo, y que van a exigir otra vez al sistema sanitario readaptarse permanentemente a lo que nos va llegando. Y la verdad es que espero comentarios de todos vosotros, porque seguro que en la charla aprenderemos muchísimo más. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Precisamente hablando sobre el tema de rehabilitación, tenemos previsto un encuentro en el mes de abril que va a hablar sobre los problemas de la desnutrición tras el COVID, del paciente COVID, ¿no?
Fijaros los pacientes que están tanto tiempo en UCI como salen, ¿no? Tanto a nivel hospitalario como después todo el seguimiento de la convalecencia. Bueno, pues vamos ahora a dar la palabra a Marisa Álvarez, directora médico de Gilead España, que como sabéis está muy comprometido con la lucha contra los virus y contra las enfermedades y buscando siempre soluciones que sean curativas. Así que tienes la palabra, Marisa, por favor. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta sesión y por compartir con todos vosotros esta hora de discusión. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir las experiencias que tenemos como compañía y las expectativas en lo que estamos trabajando como compañía farmacéutica. Cuando pregunté sobre el formato de esta intervención me dijeron que podía utilizar unas diapositivas, con lo cual he preparado unas diapositivas y espero que sirvan para ilustrar. Lamento que sea la única, pero espero que sean útiles. Sí, bueno, se han empleado muchas veces diapositivas aquí. Justamente en el anterior casi todo el mundo tenía diapositivas, pero Fenomenal. bueno, es la voluntad Voy de a cada uno. intentar ajustarme al tiempo y espero no alargarme más de los 5 minutos, ¿vale? Como todos sabéis, Gilead es una compañía que tiene una larga experiencia en virología, más de 30 años trabajando en este campo, y cuando empezó pues, la pandemia, los primeros casos, pues su foco era intentar buscar algún antiviral que pudiera ser una solución para tratar esta enfermedad. Así que el equipo de Research and Development de nuestra central lo que hizo es evaluar un poquito todos los antivirales que tenía disponibles e identificó que Remdesivir, que era un antiviral de amplio espectro y que estaba siendo evaluado para el tratamiento del ébola, pues tenía actividad antiviral frente al SARS-CoV-2 y podía ser de utilidad para el manejo de esta infección. Recuerdo en diciembre del 2019 los primeros casos cuando se comunicaron desde Wuhan, y recuerdo también justo en enero del 2020, un mes después, a mi compañía ya hablando con las autoridades sanitarias chinas para poner a su disposición Remdesivir para implementar y empezar ensayos clínicos los pertinentes, los primeros que se realizaron. Es verdad que luego a nivel global ya estábamos en una pandemia y todos los agentes involucrados en lo que es el desarrollo de fármacos de tratamientos o de vacunas, todos trabajaron y colaboraron muy estrechamente y pusieron todos de su parte, tanto autoridades sanitarias como organismos de investigación públicos, compañías farmacéuticas, para agilizar lo máximo posible el desarrollo de tratamientos. Y así es lo que ocurrió con Remdesivir. Remdesivir en 6 meses disponíamos de la evidencia científica suficiente para que las autoridades sanitarias aprobaran su uso como el primer antiviral aprobado, para el tratamiento del COVID-19. Y a fecha actual, la indicación que tenemos por la EMA es en adultos y adolescentes que tienen neumonía por SARS-CoV-2 y que requieren oxigenoterapia no invasiva. Algo que es de orgullo y es mencionar que España ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de Remdesivir. De hecho, es el segundo país después de Estados Unidos con mayor representatividad en los estudios clínicos de Remdesivir. Son finalmente 37 los hospitales españoles que han participado en los distintos ensayos clínicos o en los distintos programas de acceso temprano. Por un lado, el objetivo fundamental era identificar la seguridad y la eficacia de Remdesivir para el tratamiento del COVID-19 y, por otro lado, asegurar el acceso rápido de Remdesivir a los pacientes que lo necesitaran. Y ahí empezó una escalada en la producción, unas mejoras hasta multiplicar la capacidad de producción en 50 veces, y la donación de viales para que pudieran ser utilizados lo máximo posible, 1,5 millones de viales. De hecho, 13.000 pacientes españoles fueron los que se trataron Remdesivir, es el ACT1. ¿Por qué? Fundamentalmente por la rigurosidad del diseño del estudio. Estamos hablando de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, que está sponsorizado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, independiente por tanto, y nosotros lo que hacíamos es proveer de la medicación para la implementación del estudio.
En total, 1.062 pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 y con insuficiencia respiratoria entraron en el estudio. Se randomizaron a recibir o Remdesivir durante 10 días o placebo. Y el endpoint primario, como sabéis, es tiempo de recuperación. Es decir, Continuamos. Te quedaba un minuto, ¿eh? Perfecto. Bueno, fundamentalmente los resultados del análisis final, que creo que son importantes resaltar, es que los pacientes tratados con Remdesivir, lo que se evidencia es una recuperación más rápida que los pacientes que fueron tratados con placebo, tanto en la población general como en la población más grave, más severa. Es cierto que el beneficio, un análisis que realizaron que es muy interesante es en cuanto al tiempo de recuperación según cuándo se administra Remdesivir, es decir, si se administra en una fase precoz o en una fase más tardía. Hay un análisis realizado en mucho detalle en el suplemento del New England que lo que evidencia es que hay un beneficio en recuperación clínica en ambas fases, los primeros 9 días, y ahí tenéis los hazard ratios. Tanto en los primeros 9 días como en los días posteriores. Igual, si existe una recuperación más rápida cuando se administra un antiviral, pues es previsible que haya un tiempo de hospitalización asociado menor, que es lo que se evidencia en el ensayo clínico, 12 días en los pacientes tratados con Remdesivir versus 17 días en los tratados con placebo. Y lo que es más importante, y todos hablábamos de reducir y evitar la progresión de la enfermedad en la evolución del paciente. Y de hecho, en el análisis realizado, los pacientes tratados con Remdesivir requerían menor ventilación mecánica en un 43% con respecto a los tratados con placebo. Si bien no existían diferencias en cuanto a mortalidad de los pacientes que recibían Remdesivir o placebo, es cierto que cuando analizas los pacientes que están en una fase más precoz de la enfermedad, que solo requieren oxigenoterapia de bajo flujo, la reducción en mortalidad es evidente y es de un 70%. Con lo cual, esto nos muestra, este ensayo clínico, que no solo Remdesivir da un beneficio clínico al paciente en cuanto a recuperación clínica, en cuanto a evitar progresión de la enfermedad a estadio más avanzado o en cuanto a mortalidad en ese subgrupo de población, sino que también ayuda al Sistema Nacional de Salud y a la sociedad en general pues a reducir la presión hospitalaria y la ocupación hospitalaria y en UCI, el uso de ventilación mecánica. Como tenemos poco tiempo, fundamentalmente a futuro lo que se está analizando, comentar, es la combinación de Remdesivir como antiviral junto con otros antiinflamatorios e inmunomoduladores. Y de hecho hay un listado largo de estudios que evalúan esa combinación. ¿Qué aporta el inmunomodulador, el antiinflamatorio al antiviral? Tenemos datos de 2 estudios, el estudio ACTT2 y el estudio de Roche, Remdacta. Hay uno que arroja resultados positivos. Baricitinib parece que ofrece un beneficio en tiempo de recuperación cuando se añade a Remdesivir. En el caso de Remdacta, tocilizumab, cuando se añade a Remdesivir, no aporta beneficio. Y igualmente seguimos trabajando en proveer información en diferentes poblaciones especiales, pediatría, embarazo. Y quizá lo más interesante es en evaluar diferentes formulaciones del antiviral que puedan ser más sencillas en la administración, como es una administración de Remdesivir inhalado, que estamos trabajando en ello. En conclusión y reiterar, compromiso de la compañía por continuar con la investigación. Todos sabemos y estamos esperanzados con la vacunación, conseguir la vacunación de toda la población global, pero hasta entonces necesitaremos pues la mayor evidencia posible para mejorar todo el tratamiento de estos pacientes. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad, Marisa, por esa explicación. Parece ser que el trabajo en equipo entre diferentes antivíricos es positivo cuando se combinan. Vamos a finalizar las intervenciones con Rafael Cuervo, que es el Medical Lead de GSK, por favor.
Rafael, Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por invitarme a compartir esta mesa con todos vosotros. Es un auténtico placer. Y bueno, cuando uno habla el último en esta mesa, seguramente muchas de las cosas que tenga que comentar ya se han mencionado. Lo que voy a intentar es dar la visión un poco personal o subjetiva desde GSK de cómo tratamos de abordar un poco esta pandemia o nuestro papel en ella, ¿no? Entonces, el punto de partida lo conocemos todos, la pandemia, la afectación mundial que ha habido, la situación de exceso de mortalidad probablemente inasumible y la sobrecarga que ha habido no solamente para el sistema sanitario en sí, sino también para los propios profesionales sanitarios, ¿no? Ese momento de exceso de trabajo y de extenuación, ¿no? Todo esto lo que pone es un caldo de cultivo en el que es necesario que, y se ha puesto de manifiesto, que todos los agentes de salud jueguen un papel para tratar de salir de esta y como tal agente de salud, pues estamos convencidos de que nosotros como industria farmacéutica, pues también debíamos jugar el nuestro. ¿Cómo abordar ese papel o de dónde partir? Pues lo primero desde la escucha de los profesionales sanitarios, ¿no? Y de los profesionales sanitarios que están en primera línea, de los expertos en epidemiología, en virología, y tratar de entender cuáles eran las necesidades que nosotros desde la investigación podríamos intentar cubrir o a las que podríamos intentar aportar soluciones. Y en esa escucha lo que identificamos pues, fue claramente como 3 momentos de la enfermedad. El primero, que probablemente se ha abordado en la mesa anterior, es la necesidad de la prevención, ¿no? Es ideal poder desarrollar vacunas que ayuden a controlar a futuro en la mayor medida posible la enfermedad y, de hecho, desde GSK pues está trabajando en ese campo y no solamente en solitario, sino en asociación o en colaboración con otras compañías que en otras circunstancias probablemente serían competidores, pero que el escenario actual, como se comentaba previamente, pues es el de la necesaria colaboración para poder aunar esfuerzos y poder llegar a una solución cuanto antes. Pero hay más momentos aparte de la prevención, ¿no? Se comentaba al principio de todo, y lo comentaba el profesor Nombela, la necesidad de que además de vacunas existan tratamientos. Sería idóneo el poder abordar a los pacientes en los estadios más leves para tratar de evitar que lleguen a esa situación de hospitalización o incluso muerte que hemos estado viendo. Y por otro lado, para aquellos pacientes que están en una situación más grave, aquellos que ya requieren un soporte ventilatorio más importante, pues también hay que aportar soluciones. Se ha mejorado mucho, pero sigue habiendo necesidad porque las cifras de mortalidad siguen siendo bastante altas. Y nosotros, pues por nuestra parte en GSK, en esos otros 2 momentos distintos de la prevención, tanto en los pacientes más leves para intentar evitar que progresen como en situaciones más graves, pues lo que estamos es en una búsqueda, en una investigación activa de posibles soluciones y estamos totalmente confiados en que más pronto que tarde, esperemos que muy pronto, pues podamos traer buenas noticias que puedan aportar una solución más, uno o varios granos de arena más en esa montaña que probablemente entre todos tenemos que construir. Pero como decía antes, además es importante la colaboración, ¿no? Lo ponía en sus diapositivas mi compañera de Iliad, el hecho de que es necesario trabajar en conjunto, en colaboración, todos. Esto ya no es un entorno competitivo, es un entorno en el que realmente tenemos que poner todos nuestro expertise, nuestro conocimiento al servicio de los demás para poder hallar las soluciones lo mejor posibles y lo más pronto posibles. Como resumen, pues probablemente en este periodo hemos avanzado mucho, todos, y hemos aprendido mucho, todos, pero la realidad al final es la que es y seguimos viendo unas cifras de mortalidad que, aunque nos congratulemos de que la incidencia baja, creo que son cifras de mortalidad que todavía son inasumibles. Seguimos llevando mascarillas, seguimos estando limitados en nuestras relaciones sociales, en la movilidad que podemos tener y esto creo que es un buen reflejo de que aún estamos lejos de que la situación esté bajo control y lo que nos obliga a nosotros, en nuestro caso a GSK y probablemente a la industria farmacéutica en general, como un agente más de salud, es a seguir buscando activamente nuevas alternativas que ayuden a salir de esta situación que probablemente es tan anómala como histórica. Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante todo lo que has comentado. Bueno, yo también planteaba y me llamaba la atención en mi discurso inicial el tema de la mortalidad. Es decir, realmente hemos aprendido, estamos utilizando la experiencia, estamos trabajando de una manera absolutamente distinta a como estábamos trabajando al principio. ¿En qué medida? Porque como tú dices, Rafael, la gente sigue muriendo, ¿no? Y entonces nos causa, y sigue estando en UCI, y nos causa un poco de, bueno, no un poco, mucho temor, ¿no?
Yo voy a hacer una pregunta dirigida hacia Benito y Santiago, que es, bueno, efectivamente es una enfermedad que cuando se manifiesta es muy grave. No se manifiesta en todo el mundo. El porcentaje de personas en que se manifiesta de total de infectados es relativamente bajo, ¿no? Pero cuando se manifiesta es muy grave. Pero también antes decía el profesor Nombela que estamos hablando de medicina personalizada y en este caso también habría que hablar de esa necesidad de personalizar también la atención, ¿no? Porque había una serie de factores individuales que varían el desarrollo de la enfermedad, ¿no? E incluso podía, por ejemplo, el tema del sexo, ¿no? Y por otro lado, yo preguntaría, porque entiendo que el diagnóstico precoz, no diagnóstico precoz de la infección, sino de la enfermedad, porque la gente se infecta y desarrolla o no desarrolla la enfermedad, y la desarrolla de una manera muy leve o muy similar a lo que puede ser un catarro o una gripe, o la puede desarrollar muy gravemente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder o realmente el diagnóstico precoz, el poder tratar a un enfermo antes de que se desarrolle ese cuadro clínico tan grave, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿En qué medida se está coordinando con internistas, urgenciólogos? ¿Qué protocolos o qué procesos nuevos se han establecido? ¿Realmente hay algún tipo de conexión o de integración con la asistencia primaria? Antes yo decía que tenemos dos cosas. Una cosa es el tema epidemiológico, de prevención de la epidemia, son medidas previas y son vacunas, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el tema asistencial, que es otra cosa. El asistencial es tratar enfermos con unos cuadros clínicos determinados y con unos medios determinados. Son dos cosas distintas y son dos perfiles distintos. Entonces, mi pregunta a Benito y a Santiago es, ¿qué nos podéis decir de todo esto? Es decir, de la necesidad de diagnóstico precoz, de esos procesos, protocolos, de la personalización, de la integración, etcétera. ¿Quién toma la palabra primero? Santi, si me permites, y después ya continúas. Adelante, Benito. Bueno, a ver, yo creo que no me importaría decir que hemos avanzado mucho en la atención de estos pacientes a nivel de su ingreso hospitalario. Es evidente que el pronóstico de la enfermedad ha mejorado muchísimo. El trabajo en equipo en esta enfermedad ha contribuido de forma muy notable a que los pacientes en este momento, desde que ponen los pies en un hospital hasta que se curan de su enfermedad, pues son atendidos por profesionales de forma multidisciplinar, ¿no? Ahora bien, nos falta todavía algunos aspectos por desarrollar que son muy importantes. El diagnóstico precoz ahora no es un problema. En realidad, en este momento estamos, yo creo, diagnosticando con una precisión a las personas que estamos diagnosticando hasta al 40%, aproximadamente, o el 50% de la gente que no tiene ningún síntoma. Es decir, que el problema no está en el diagnóstico precoz. El problema está en que todavía no hemos sido capaces de detectar unos indicadores claros, unos marcadores claros para definir qué persona, desde el momento del diagnóstico, puede desarrollar una enfermedad grave. Aquí yo creo que está una de las cuestiones claves de esta enfermedad, que no somos capaces de definir con precisión cuando nosotros le hacemos a una persona una prueba, incluso estando asintomática, puede llegar a desarrollar una enfermedad muy grave y no tenemos marcadores suficientemente fáciles de utilizar y fiables para poder identificar esta progresión. Por lo tanto, claro, la cuestión es, ¿debemos tener nuevos medicamentos que nos permitan, desde el diagnóstico precoz, evitar la progresión? Sí. Ahora bien, estos medicamentos tienen que tener una serie de características. Tienen que ser, Santi lo ha comentado anteriormente, fáciles de usar. Tenemos que tener un medicamento que se pueda utilizar básicamente en asistencia primaria, que además tengan una enorme capacidad de evitar la replicación del virus. Esto todo se inicia siempre igual, con un virus que se replica de una forma muy rápida en muchas personas y de una forma muy intensa
en muchas personas y hay que intentar, en la medida posible, evitar la replicación lo más rápidamente posible. Y si aún y así no somos capaces de evitar la progresión, lo que sí que seguro que necesitamos es nuevos medicamentos más allá de los antivirales. Esto es una enfermedad sistémica. Nos tenemos que acostumbrar a trabajar en un modelo de enfermedad que no es la enfermedad que conocimos al principio en Wuhan, que era una enfermedad que parecía que solo afectaba al tracto respiratorio. Es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad que afecta al aparato circulatorio de una forma muy notable. Afecta al endotelio vascular y, por lo tanto, en aquellos pacientes que no somos capaces de controlar la progresión de la enfermedad con antivirales, necesitamos trabajar de forma muy intensa en fármacos que nos permitan evitar la progresión de la lesión vascular, porque la lesión vascular va a ser lo que va a modular toda la progresión del enfermo, lo que va a modular su tiempo de enfermedad y lo que va a modular las posibles complicaciones y la posibilidad de tener secuelas muy importantes de la enfermedad. Por lo tanto, ahora que tenemos aquí representantes muy ilustres de la industria farmacéutica, no nos debemos conformar con los antivirales. El antiviral es la puerta de entrada para trabajar, pero el antiviral, a no ser que tengamos la suerte de encontrar uno que tenga una eficacia extraordinaria y que sea capaz de atajar la progresión de la enfermedad, aun teniendo este antiviral, nos vamos a encontrar que algunos pacientes van a desarrollar el cuadro sistémico, van a desarrollar la lesión vascular. Esta lesión vascular va a dar lugar a múltiples complicaciones y entonces vamos a necesitar no el antiviral solo, sino que además necesitaremos potentes fármacos que sean capaces de controlar esta lesión endotelial y las complicaciones que esta enfermedad produce. Ahora tenemos el antiinflamatorio, que es el estándar. Yo jamás podría haber llegado a pensar que la dexametasona se iba a convertir en el fármaco clave de los enfermos muy graves. No lo había podido llegar a pensar. No sé si Santi en algún momento había tenido esta idea, porque en realidad trabajamos con la hipótesis de una enfermedad respiratoria que necesitábamos fármacos que actuaran sobre el virus y ahí nos habíamos quedado en la enseñanza de los pacientes que estaban inicialmente en China. Ahora hemos aprendido que seguramente es muchísimo más eficaz en estos enfermos graves tener antiinflamatorios muy potentes y realmente la dexametasona, que es un medicamento que prácticamente nosotros lo habíamos dado por desaparecido los infectólogos, pues en este momento es crucial para el tratamiento de los enfermos muy graves y es probablemente el único medicamento que ha sido capaz de demostrar una reducción importante de la mortalidad en cualquier estadio de la enfermedad que requiera el paciente algún sistema de ventilación asistida. Por lo tanto, yo creo que tenemos un largo recorrido, pero yo insistiría, antivirales sí, pero más medicamentos, otras familias de medicamentos, porque si no tenemos los medicamentos que son capaces de afectar a la lesión endotelial tan grave que produce la enfermedad, muchísimos pacientes seguirán yendo mal a pesar de parar la replicación. Bien, muchísimas gracias, Benito. Santiago, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, pues mira, pues yo continúo con lo que ha dejado Benito e intento dar mi visión sobre otro de los aspectos que tú comentabas, que era aquello de la mortalidad asociada a la COVID-19. Y este es un dato curioso porque es el argumento más convincente que tenemos para que esta sea una enfermedad temida y al mismo tiempo es el argumento que también se utiliza para entender que no son tan urgentes y así yo creo que funciona en la mente de una gran parte de la población, no son tan urgentes las medidas, puesto que, al fin y al cabo, la mortalidad es muy bajita. Porque es cierto, y Benito lo ha dicho antes, la mortalidad global de la COVID-19 no pasa de ser de un 1%, o menor. O menor, incluso entre los pacientes que se hospitalizan es muy bajita. Pero yo creo que alrededor de esa cifra de mortalidad baja tenemos que señalar, primero, que son tantas las personas que se infectan que ese pequeño porcentaje supone muchas muertes. Y este es un precio demasiado alto a pagar por una enfermedad como esta. Lo segundo, que en esa personalización de la medicina se están intentando hacer todas las cábalas posibles para poder predecir y crear algoritmos y escalas que permitan predecir quién va a ir bien, quién va a ir mal, quién va a morir o quién va a sobrevivir a la COVID-19. Bueno, y existen muchos modelos que te podían permitir avanzar en ese sentido. Pero ahí es importante que entendamos que nadie está libre de morirse de la COVID-19. Es más fácil que se muera alguien que tiene más de 80 años y además tiene enfermedades de base. Lo sabemos, lo hemos aprendido muy bien, pero todos hemos vivido la experiencia
de gente de 20 y poco años, de 30 y poco años, de 40 y poco años, que se han muerto de la COVID-19. ¿Por qué es importante enfatizar una cosa y la otra? Porque aquella gente o aquellas personas que se ven menos amenazadas por la enfermedad, tienen que entender que primero pueden morirse, por joven que seas, y te puedes morir con la COVID-19. Y segundo, y si no es así, nada va a poder impedir, o pocas cosas pueden impedir, que tú de manera inadvertida hayas transmitido a la enfermedad a una persona que es mucho más vulnerable que tú. Por tanto, yo a esto le doy vueltas, porque es que se nos convierte en un argumento en contra cuando hablamos de mortalidad baja, que efectivamente lo es, y que mortalidad que se limita a grupos muy bien caracterizados por edad y por enfermedades de base. Pero que me parece que es importante en esa personalización de la medicina que comentabas, que llega a ser imposible poder establecer los límites de las personas a las que la enfermedad puede afectar y puede afectar de manera grave. Muy bien. Muy interesante. Tomamos nota de todo, bueno, yo preguntaría ahora a Fernando Prados. Fernando Prados, que como con tu experiencia como cienciólogo, con tu experiencia como político sanitario y con tu experiencia en todo el desarrollo del COVID-19, el IFEMA, y ahora como coordinador y responsable del hospital especializado, ¿no? Me gustaría que me hablaras un poco de en qué medida estamos respondiendo al flujo realmente de esta enfermedad, tal como han hablado ellos, pero desde el punto de vista operativo, ¿no? Si estamos dando soporte para que todo esto vaya funcionando así. ¿Y cuál es el grado de integración que existe desde el hospital que tú coordinas y también la coordinación con los otros hospitales de donde te están derivando enfermos y con si hay algún tipo de coordinación también con primaria? Bueno, y más o menos desde el punto de vista de la gestión del hospital, de la gestión de los pacientes y de la coordinación de los diferentes especialistas en la atención a estos enfermos del COVID. Pues la verdad es que desde el principio se planteó este hospital como un hospital de colaboración al resto de los hospitales. No pretendía ser un hospital más, sino un hospital que diera cobertura a las necesidades del resto del SEMAC, en este caso del Servicio Madrileño de Salud, y de los hospitales que lo componen. Y sí es verdad que se planteó el traslado de aquellos pacientes que requirieran ingreso hospitalario con COVID, siempre con un perfil que lógicamente pudiera ser atendido en el hospital, que se dotó desde el principio con todos los medios necesarios para tratar al paciente COVID. Entonces, para tratar a todos los pacientes que tengan COVID, porque hay muchos pacientes COVID, como ya muy bien hemos oído, que evidentemente tienen otras patologías que a veces están por encima de sus complicaciones producidas por el COVID, ¿no? Pero que tienen COVID y tienen que ser manejados como COVID, ¿no? Dentro de los hospitales, porque lógicamente son pacientes COVID, ¿no? Pero sí es verdad que su enfermedad requiere un manejo que en este caso no es específico del COVID, sino de otras patologías que le pueden complicar. Y la verdad es que desde un principio nos planteamos ya aquí en el Zendal, porque sí es verdad que veníamos con la filosofía del IFEMA, pero el IFEMA fue muy diferente. El IFEMA lo que planteábamos era quitar a los pacientes de los hospitales, poderlos atender, y entonces pedíamos un perfil que no requiriera muchos recursos, porque en IFEMA era imposible dárselo, y evidentemente estábamos muy atentos a hacer el traslado hospitalario cuando el paciente requería de un manejo más complicado, más específico, o una unidad de cuidados intensivos que al final pudimos montarla, pero ya digo, con unos medios bastante escasos. Zendal es diferente. En Zendal sí hemos planteado el manejo del paciente COVID como tal, y por lo tanto dándole todas las posibilidades, desde la UCI hasta los pacientes más leves. Y es más, los pacientes, como muy bien han dicho, requieren el manejo
varios especialistas, y esos especialistas no confluyen desde los servicios, sino que se crean estadios de pacientes donde los especialistas trabajan cada uno en uno de ellos, desde los más leves, como he dicho, a los que están en cuidados respiratorios, cuidados intermedios, los cuidados respiratorios que evidentemente requieren de alto flujo, requieren de unos medios, de unas máquinas y de unos tratamientos diferentes al que tiene una patología más leve, aunque sean todos COVID, eso sí, todos COVID. Y luego, por último, el tercer estadio, que es el estadio de los cuidados intensivos, que eso, pues sabemos que hay un porcentaje de pacientes que terminan requiriendo ventilación invasiva y que, pues requieren de una unidad de cuidados intensivos, como aquí se creó, porque sabíamos, lógicamente, ya teníamos la experiencia de que iba a ser necesario. Pero la coordinación siempre ha sido absoluta y, de hecho, hay muchos servicios de hospitales que nos aportan su actividad, ¿no? De tal manera que este servicio no tiene otorrino y las tráqueas pues las hacen desde un hospital del SERMAS. Vienen a complementarnos como si hiciéramos una interhospitalaria, pues exactamente igual, ¿no? Les solicitamos la presencia de estos especialistas cuando se requieren y la hacen igual, ¿no? Igual que el laboratorio, igual que la radiología, pues está, digamos, llevada o manejada desde el Hospital de la Paz, porque está aquí al lado, y la farmacia, el laboratorio, pues todo lo usamos y con total normalidad. Ya digo que este hospital es un hospital que está integrado dentro del sistema y no podría funcionar sin el sistema. No tiene ningún sentido. Lo que sí estamos especializados en el manejo del paciente típico COVID, ¿no? Y en esto ya sí tenemos una experiencia, ya van más de 3.000 pacientes los que han pasado por aquí y pues en la actualidad, pues esperando además un incremento de pacientes que estamos viendo, y con las posibilidades de tener más de 300 pacientes, ¿no? Y esto evidentemente da una experiencia muy importante, y da una experiencia al sistema que lógicamente se reporta inmediatamente, porque los profesionales pertenecen, están adscritos a este hospital, pero pertenecen a otros hospitales, de tal manera que trasladan todo ese conocimiento inmediatamente a ese hospital sin ningún problema, ¿no? Igual que teníamos problemas cuando llegaban, porque cada uno tenía su procedimiento de atención y lógicamente manejaban terapias que decías, pero bueno, y esto lo hacéis aquí, y esto no lo hacéis allá, pues eso que fue solucionado rápidamente en los primeros días, pues ahora lo que sí estamos haciendo es trasladar todo el conocimiento al resto de los hospitales. Ya hay profesionales que están volviendo a sus hospitales y eso evidentemente aporta pues enriquecimiento por parte de todo el sistema. Muy bien, muy interesante. Desde luego, lo que me ha quedado claro es de que en el desarrollo de esta enfermedad hay tratamientos que pueden ser al principio, que pueden ser intermedios y que pueden ser posteriores. Depende un poco de la evolución de la enfermedad, lo que estemos atacando con el arsenal terapéutico que en este momento tenemos, ¿no? Y todos son necesarios. Bueno, antes de continuar, no sé, Julia, si querías hacer alguna precisión, tú, Julia. Sí, bueno, gracias. No, si me dejáis solo abundar un poco en tu primera pregunta y el comentario de Benito sobre esa necesidad de antivirales y también de otros fármacos alternativos. Yo creo que, claro, lo que deseamos todos son antivirales de acción directa contra la proteasa, contra la polimerasa del virus, que realmente sean altamente eficaces y que sean fáciles de distribuir, por supuesto, que probablemente se puedan administrar en fases muy tempranas de la enfermedad y que si realmente estos antivirales son buenos, podemos evitar esa fase inflamatoria posterior. Lo que pasa que tendremos siempre un diagnóstico tardío y tendremos siempre personas que van a acabar con esa inflamación, como bien decía Benito. Por lo tanto, necesitamos esa segunda oportunidad en el tratamiento, que serían los antiinflamatorios, que es algo muchísimo más complicado. Yo creo que diseñar, y bueno, probablemente Marisa o Rafael desde la industria lo sabrán mejor, diseñar un inhibidor contra una proteasa puede ser relativa o puede requerir cierto tiempo, pero al final se va a conseguir. Diseñar un antiinflamatorio en una situación como es este COVID-19, donde la inflamación es exacerbada, los mecanismos son enormemente complicados, eso puede ser algo más difícil.
Muy bien. Marisa, a ver, trasladábamos tu opinión de todo esto. Sí, yo creo que lo que comenta Julia, lo que comenta Benito tiene todo el sentido. Yo creo que incluso, o sea, lo que fundamentalmente ha mostrado que es más eficiente es tratar en fases precoces, intentar evitar esa progresión. Con Remdesivir, que es un análogo de nucleótido y el target es la RNA polimerasa, como ha comentado, o sea, yo creo que fundamentalmente lo que podemos ver en el ACTT1 es que hay una reducción en progresión. Los pacientes que son tratados con Remdesivir reducen en el 43% las necesidades de ventilación mecánica, pero no completas. Probablemente lo que necesitemos, incluso hay mortalidad en las fases precoces, hay diferencias en mortalidad que pueden llegar a ser el 70%. Pero ahí creo que hay trabajo por hacer y es verdad. O sea, tenemos que adelantar y probablemente si cogiéramos fases más precoces con formulaciones más sencillas, bien sean inhaladas, y eso es en lo que estamos trabajando, también están evaluando potenciales formulaciones orales. Si podemos adelantar y sacar del hospital a un acceso a un antiviral y evitar progresión, yo creo que eso es la clave hasta que consigamos que todos estemos vacunados y tengamos el sistema inmunitario preparado para hacer frente al virus. Yo creo que estudios, nuestro compromiso es seguir haciendo estudios pues en población ambulante. Vamos a salir de fuera de los hospitales, cómo administrar de la mejor manera Remdesivir y otras formulaciones. Eso va a ser interesante. Y luego las combinaciones. Hay pacientes que llegan al hospital, hay diagnóstico tardío, efectivamente necesitamos darles opciones. Y de hecho la colaboración, pues nosotros siempre estamos abiertos a colaborar con cualquier organismo o cualquier otra compañía que tenga aporte fármacos inmunomoduladores o antiinflamatorios y que la combinación pueda ser útil para el propio paciente. Muy bien. Yo creo que vamos todos convergiendo en la misma dirección. Rafael, por favor, ¿cuál es tu visión de todo esto? Pues mi visión es muy parecida a la que comentaba Benito, Santiago, Julia, probablemente es muy similar a la de todos. Quiero decir, nosotros pensamos que la solución probablemente no pasa por un café para todos. Hay distintos momentos de la enfermedad, hay distintos factores que están influyendo y hay que hacer un abordaje, entre comillas, personalizado de cada uno de esos momentos. Nuestra investigación está enfocada en esos distintos momentos. Sí que ha habido, comentaba Julia Blanco, que es complicado enfocarse en el sistema inmune. Nosotros, en un inmunomodulador, nosotros sí estamos trabajando en esa línea, igual que estamos trabajando en la línea de abordar a ese paciente más leve con tratamientos que van específicamente dirigidos contra el virus, que es un poco el foco en el que estamos trabajando. Por la experiencia que hemos visto, bueno, hemos vivido una época de mucho miedo y de mucha incertidumbre que ha obligado a la toma de decisiones rápidas, a la generación de evidencia a veces muy rápida y a tomar decisiones, incluso recomendar decisiones que luego con el tiempo se han visto que eran erróneas. Nuestro compromiso ya en la perspectiva del tiempo y con la máquina de mirar para atrás es que adelantarnos o soltar globos sonda antes de tiempo pues puede ser algo contraproducente y dar una imagen equivocada de las cosas. Entonces, como dijo aquel, y parafraseando, si me permitís el chascarrillo, a veces dice, vale, valgo más por lo que callo que por lo que sé. Pero nosotros creo que estamos en disposición de invitaros a estar pendientes en los próximos probablemente días, como muchas semanas, porque creo que las noticias o las alternativas que podemos aportar desde GSK, que ya estamos trabajando y que empezamos a atisbar, son muy prometedoras y permitirán ese abordaje sin olvidarnos de ningún paciente, de los que ya están graves, porque no nos podemos olvidar, de los que están más leves, a los cuales también hay que abordar, y, por supuesto, a largo plazo de la prevención, que es algo que tampoco perdemos en el foco y que GSK también tiene en su ADN desde el principio. Muy bien. Bueno, tenemos tiempo todavía, tenemos como algo más de 10 minutos. Yo os diría que cada uno respondiera a 3 peticiones que quisiera hacer. Las peticiones para los políticos, ¿qué le pedirías a los políticos? ¿Qué le pedirías a los gestores? ¿Qué le pedirías
a los pacientes y qué le pedirías a la industria? Y a la industria, ¿qué le pedirías a los médicos? ¿De acuerdo? Vamos a empezar. O sea que son, vamos a ver, 1, 2, 3, son 4, no 3. Entonces vamos a empezar con Benito, por favor. ¿Qué pedirías a los gestores, los políticos, los pacientes y la industria? 4 peticiones enumeradas. Bien, la parte más fácil lo que le pedirían los políticos, porque yo creo que ha quedado claramente demostrado que hay que invertir en salud. Y yo creo que invertir en salud siempre es un buen negocio. Y es un buen negocio para el país, y es un buen negocio para los ciudadanos, y es un buen negocio para los políticos, porque el rendimiento de invertir en salud siempre repercutirá en una buena visión de los políticos. Por lo tanto, invertir en salud, pero no en salud de ninguna parte concreta, sino en salud en mayúsculas, porque invertir en salud en mayúsculas que afecte a hospitales, atención primaria, salud pública, etcétera, 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 nos hará salir muchísimo mejor de la próxima crisis. Esta crisis ha puesto sobre la mesa que el sistema sanitario público español es excelente, pero que es muy mejorable. Es muy, muy mejorable. Y, por lo tanto, los políticos es lo más fácil. Hay que invertir en salud. Hay que subir el listón varios puntos de inversión en salud. A los gestores, yo creo que es importante pedirles que estén mucho más cercanos a los profesionales que estamos delante de los pacientes. Yo creo que esta enfermedad nos ha permitido que gestores y profesionales de la salud directa, médicos, enfermeras y cualquier persona que trabaja con pacientes, pues esta crisis nos ha demostrado de forma clara que si los gestores de un centro, y aquí está Fernando, que seguro que no lo puede reforzar esto, si el gestor está muy cerca de la enfermera, del médico, de todas las personas que tienen que ver con el cuidado de los pacientes, todo va mucho mejor. Todo va mucho mejor. Yo, en el último año, y Santi seguro que está de acuerdo conmigo, me he reunido centenares de veces con el director del hospital, con el director de enfermería, con el director asistencial, con el director gerente. Esto nos ha hecho ganar a los dos. Yo he ganado mucho, pero ellos han ganado mucho también. Por lo tanto, a los gestores yo creo que les debemos de pedir que sigan trabajando cercano a los profesionales. No se puede trabajar en el despacho, hay que trabajar en la sala. No se puede trabajar solo en el despacho. Y después, yo creo que por último, a los pacientes, claro, les pediría que confíen en la sanidad. La sanidad española es una sanidad extraordinaria, muy mejorable, pero es extraordinaria. Y deben de confiar y deben de hacer todas aquellas cosas que los sanitarios ponemos encima de la mesa. Porque las cosas que los sanitarios ponemos encima de la mesa casi siempre están muy razonadas, están muy pensadas, están muy elaboradas, ¿no? Y por último, a la industria, y con esto no quiero robarle el tiempo a ninguno de mis compañeros, hombre, les pediría que tengan una visión un poquito más amplia en todas las enfermedades. Muchas veces cada una de las empresas tiene su target para un tipo de producto y para un tipo de enfermedad. Yo creo que es mejor, o sería siempre mucho mejor que la industria tuviera una visión mucho más amplia de lo que es la enfermedad. La enfermedad no siempre es una cosa muy directa, que es un virus que entra en una persona y produce una enfermedad y matando el virus acaba la enfermedad, sino que muchas veces es algo más complejo y la industria tiene que entender desde un momento que a lo mejor tiene que trabajar en varios campos o varias industrias de forma simultánea para atajar una enfermedad compleja como es la que nos estamos enfrentando. La COVID-19 es una enfermedad de una enorme complejidad. Yo creo que estas son las cosas que yo les pediría. Muchísimas gracias, Benito. A ver, vamos a ser muy sintéticos para que no nos comamos el tiempo, Santiago, tienes políticos, gestores, pacientes, industria, pero muy rápido. Muy rápido, y por si nos están oyendo y nos hacen caso, yo pido cosas diferentes de Benito y así nos dan todo, A los políticos. Bueno, los políticos han sido muy protagonistas de la historia y mira, yo le pediría honestamente, y si alguna vez se repite esto, que dejen de hacer política con una cosa como esta. Que dejen de hacer política. Y si tuviese que darle un consejo, que creen un mando único a que todo el mundo respete. Yo creo que si algo nos ha hartado a todos, profesionales y población en general, es que no han sido ejemplares en la manera en cómo se han comportado a la hora de llevar los asuntos de la pandemia. Para los gestores le pediría una cosa, y es que todavía hay tiempo, pero sobre todo para la próxima vez tienen que reforzar la atención primaria y tienen que reforzar la salud pública, la medicina preventiva. Yo creo que una gran laguna que hemos notado ahora es que tenemos mal dotados
y no han podido hacer frente a la pandemia como merecían, ni la atención primaria ni salud pública. Para los pacientes, y más que para los pacientes, pediría yo para las personas, para nosotros todos ciudadanos, es que con lo mucho que hemos dicho y con una gran parte de mentalización, creo que no nos hemos sido conscientes de que de nosotros y solo de nosotros, independientemente de lo que hemos oído de los políticos y de los gestores, solo nosotros dependía el control de la pandemia. Por tanto, yo que seguiría pidiendo para ahora y para la próxima pandemia que nos demos cuenta de que de nuestro comportamiento depende en gran medida lo que pasen las cosas. Y sabemos lo que tenemos que hacer y por tanto que lo hagamos. Nada, y a la industria es muy fácil. A la industria es que sigan haciendo lo que están haciendo, que investiguen, que desarrollen los medicamentos que tanto nos ayudan y que lo hagan con generosidad, que con frecuencia lo hacen y a veces se les olvida. A veces pesa más otros factores, pero que lo hagan como hacen habitualmente, con la generosidad que les caracteriza y con la alta eficiencia. Que sigan en ello. Pues muy rápido. Fernando. Yo para ser rápido diría lo que han dicho los anteriores. No tengo mucho más que decir, pero sí, precisamente que los políticos se centren más en la salud y la investigación, más de lo que están haciendo, evidentemente. Es verdad que a veces se va de la agenda esto que debe de estar permanentemente en la agenda de cualquier político, tanto el tema de la salud como el tema de la investigación. Estoy absolutamente de acuerdo que nuestro sistema es hospitalocentrista y que eso tiene cosas de que evidentemente cuando el hospital tiene que responder, tenemos los mejores hospitales del mundo y son fantásticos y solucionan casi todos los problemas, pero es verdad que hay otros aspectos que están alrededor que hacen del sistema de salud algo mucho más fuerte si los pudiéramos potenciar un poco más. En cuanto a los pacientes, que cuiden su sistema, porque el sistema es buenísimo. Y como muy bien ha dicho, en este caso, en esta pandemia nos ha enseñado que la colaboración del ciudadano es absolutamente esencial para poderle atender al mismo. Y bueno, no nos hemos dado cuenta ahora, pero nos podríamos haber dado cuenta mucho antes. El buen uso de la sanidad, de nuestra sanidad por parte del paciente, lo va a hacer mucho más potente y va a hacer que tenga muchísimo mejores resultados. Y de la industria también estoy de acuerdo con lo que han dicho, evidentemente que sigan trabajando en todos esos proyectos que dan la posibilidad de tener cada día herramientas mucho mejores para curar a nuestros pacientes, y eso evidentemente pasa por su esfuerzo, por su trabajo y muchas veces también por su generosidad, ¿no? Porque al final pues eso tiene que llegar al paciente de una u otra manera, y cuanto más fácil lo hagamos para que llegue lo antes posible, pues muchísimo mejor para todos. Muy bien, Fernando. Julia. Habilita el micrófono, por favor. Ahora, muy rápidamente. Yo a los políticos tal vez les pediría transparencia, y estoy pensando ahora mismo en todo el tema de negociación de dosis de vacunas. Yo creo que ahí tanto la industria, y no hablo por GSK ni por Gilead, por supuesto, la industria y los políticos deben ser transparentes y debe haber una visión muy clara por parte de la población de qué es lo que está pasando en este momento con esas dosis de vacunas que tenían que llegar y que no llegan, etcétera, etcétera. Hay una previsión demasiado optimista por parte de las empresas o qué es lo que está fallando. Ahí transparencia es necesaria. A los gestores, yo aquí barrería un poco para casa y también para abrir un melón nuevo. Es ocuparse también de la investigación. La investigación es una parte muy importante del sistema sanitario que siempre hemos descuidado en este país y que sería hora de ponerle en el sitio que le corresponde. Y a los pacientes yo les pediría, aparte de lo que ya se ha dicho de la confianza, pues también conciencia de que esta pandemia puede durar todavía bastante. El virus continúa evolucionando, veremos reinfecciones, probablemente cada vez menos a medida que la vacunación aumente, pero el peligro siempre lo vamos a tener allí, nuevos coronavirus pueden tener. Por lo tanto, tenemos que pensar en cambiar un poco nuestra manera de vida para evitar estas nuevas pandemias. Y una cosa última a la industria también es que, como decía Santi, que continúen también esa colaboración, que yo sé que lo hacen muy bien, también con los investigadores, y que ese apoyo y ese trabajo mutuo que hacemos, pues yo creo que también es una parte importante de todo el engranaje. Muchas gracias, Julia. Vamos a ver ahora, María. A ti no te voy a pedir la opinión sobre la industria, sino sobre los médicos.
¿vale? Vale, voy a ser breve. Yo creo que a los políticos que le pediría, lo habéis comentado, un poco de unidad y alineamiento y utilizar criterios que no sean políticos, sino que sean criterios dedicados a obtener el beneficio de la población. Porque para tratar y manejar esta crisis lo que necesitamos son buenas políticas de salud pública y desde luego pues agilidad y unificadas en todo el territorio nacional. Y una política de vacunación con sentido de la urgencia, porque estamos ante una pandemia. A los gestores, pues alguien ha comentado atención primaria. Yo creo que intentar mejorar los recursos en atención primaria, eso va a permitirnos tener unos diagnósticos más precoces de los pacientes y evitar esa progresión que no queremos que pase. Eso es importante por una parte y por otra parte en el ambiente hospitalario yo creo que utilizar los recursos disponibles. Si hay un ensayo clínico de rigurosidad que demuestra que hay posibilidad de que utilizando ciertos antivirales puede reducirse la utilización de recursos, que valoren la posibilidad de evitar la progresión de esos pacientes a UCI o ventilación mecánica o intentar reducir la presión hospitalaria disminuyendo el tiempo de estancia hospitalaria de esos pacientes. Yo creo que hay un poco de análisis de cuáles son los recursos que tienen disponibles y que puedan utilizar. A los pacientes, y yo pienso en la población, responsabilidad. Responsabilidad creo que está en la mano de todos, evitar e intentar manejar lo mejor posible esta pandemia hasta que llegamos a buen puerto. Y a los médicos, pues médicos investigadores, que sigáis haciendo lo que estáis haciendo, creo que sinceramente os debemos mucho, todos. Y me parece que debemos seguir investigando, no vamos a parar, la investigación no se puede parar en todos los sentidos, estoy de acuerdo con vosotros y esperamos colaborar con vosotros en lo que necesitéis, por el bien de los pacientes. Sí. Bueno, el tema de responsabilidad has coincidido también con lo que planteaba Santiago y desde luego sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta el retorno de la inversión, es decir, para los gestores, cuando incurres en un gasto, saber que eso te va a impedir luego generar una serie de gastos sucesivos que son mucho mayores que aquel que te ha impedido, aquel en que has incurrido para detener esa progresión. Yo creo que eso es un tema que en todo caso siempre hay que tenerlo encima de la mesa. Bueno, pues vamos a ver, Rafael, eres el último. Contigo concluimos. Perfecto, yo creo que voy a ser breve porque casi todo está dicho, ¿no? Por mi parte, yo, ¿qué le pediría a los políticos? Pues probablemente que lo hagan lo mejor posible y que en nuestro caso en particular, probablemente que cuando se sienten a escucharnos lo hagan con la mentalidad de que probablemente lo que intentamos es ser una parte más de la solución, ¿no? El poner nuestro grano de arena y poder trabajar en conjunto con todos para poder aportar soluciones. ¿Qué le pediría a los gestores? Pues que nos ayuden a la implementación de las soluciones. A veces, como se comentaba antes, en el caso de vacunas, la logística es complicada, es importante muchas veces el refuerzo de la atención primaria. Entonces, yo les pediría el que desde su experiencia nos ayuden a ver cuál es la mejor forma de implementar soluciones y también les pediría una vista a largo plazo, ¿no? El no contemplar el gasto en el corto plazo, sino el beneficio también en el largo plazo, que a veces es más complicado de ver o de considerar. A los médicos, yo creo que la población en general ya les hemos pedido demasiado durante un año y pico, mucho más de lo que físicamente probablemente podían dar. Si yo tuviese que pedir algo más, pues sería su experiencia, su consejo, porque al final lo que se trata no es de encontrar lo que yo quiero buscar, sino lo que ellos necesitan. Y, por lo tanto, la única forma de encontrarlo es desde poder tener la suerte de tener su opinión, de tener su consejo y de valorar los resultados de los distintos fármacos que vamos investigando, cómo se pueden trasladar a la práctica real y cómo es la mejor forma de hacerlo.
Y a los pacientes, como industria farmacéutica, más allá de como sociedad pedirles responsabilidad a los pacientes, no me atrevería a pedirles nada. De hecho, les pediría que fuesen ellos los que nos pidiesen a nosotros, ¿no? Y en nuestro caso, lo que nos tendrían que pedir probablemente son soluciones que como industria farmacéutica es lo que les tenemos nosotros que dar a ellos. Pues muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que en el encuentro de hoy no hemos tenido a pacientes, que eso normalmente lo solemos tener, pero seguro que han estado escuchándonos porque hemos tenido un nivel de inscripción importante y sabemos de responsables de asociaciones de pacientes que nos han estado escuchando. Yo creo que hemos llegado ya al fin. Teníamos previsto acabar a las 7:30 y bueno, ahí estamos, son las 7:33. Muchísimas gracias a todos. De verdad, Julià, por tu labor investigadora, por tu defensa de la investigación. Benito Almirante, Santiago Moreno, la verdad es que sois el referente nacional y yo creo que también mundial en vuestra especialidad. Y es para nosotros un orgullo y una satisfacción y un honor haberos tenido con nosotros. Fernando, también sabes que tienes nuestro afecto y nuestro apoyo en todo lo que has ido haciendo desde tu etapa de viceconsejero. Así que adelante con entusiasmo y siempre con esa sonrisa que tienes tan participativa. Las gracias a María por su actuación, a Rafael también. Han sido unos magníficos representantes de sus organizaciones y además que nos han tratado de exponer aquí su experiencia y su buen conocimiento. Y nada más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.